tantas manifestaciones de amor que vas plasmando cada día en nuestra vida. Gracias también por este momento de formación. Gracias porque a través de estas clases nos sigues manifestando tu intención de seguirnos formando cada día. Te pedimos también en esta tarde por todos nuestros hermanos de la familia, de la fraternidad, que de alguna manera se han dispersado un poco y han dejado la formación, para que vuelvan a escuchar tu palabra, tu llamada, y sean confirmados en el amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Si me ayudan un poquito con la luz, por favor. ¿Se puede ver? Muy bien. Bien, pues vamos a ir iniciando en esta materia que pues tiene este nombre tan atrayente, ¿no? A mí cuando me compartía Marty desde el puro nombre, de verdad que atrae, ¿no? O sea, la familia vista desde Dios. Y seguramente, pues también a ustedes en algún momento cuando se dieron cuenta de esta materia, pues es un nombre que acapara, ¿no? Porque es muy importante conocer precisamente la mirada de Dios, todo lo que piensa Dios acerca de la familia, ¿no? El lugar que le corresponde, un lugar que con el paso de los años, de los siglos, y sobre todo en estos últimos siglos, ha ido perdiendo terreno, ¿verdad? Por una propuesta de la sociedad. Por eso hoy se vuelve vital, ¿verdad? Poder encontrarnos con la intención de Dios acerca de la familia. Y precisamente es tan importante, ¿no? Es tan importante redescubrir, nosotros que en algún momento hemos tenido una experiencia de Dios, poder redescubrir, poder reforzar qué es lo que piensa Dios de la familia. Y lo decía que se vuelve vital porque, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero la familia vista desde el mundo, desde la sociedad, híjole, es que es un grito muy fuerte el que se está dando en medio de nuestros ambientes, de cómo la sociedad ha ido, ¿verdad? Incluso hasta deformando todo lo que tiene que ver con la familia, y se le ha ido atacando de muchas maneras. La familia vista desde Dios, ¿cómo lo haremos y cómo lo haremos durante toda esta materia? Seguramente ya se los han dicho en la introducción, pero a manera de reforzar a través o a la luz de la palabra de Dios por medio de las exhortaciones apostólicas, ¿no? Y precisamente esta exhortación apostólica de San Juan Pablo II, ¿verdad? Por ahí del año 1981, fue cuando sale a la luz esta exhortación Familiares Consortio, ¿sí? Entonces la encíclica va a iniciar así, fíjense: la familia en los tiempos modernos ha sufrido quizá como ninguna otra institución. Así inicia esta exhortación. La familia, ¿sí?
Y pues obviamente ya tenía tintes proféticos, ¿verdad? Porque esto fue en el año 1981, imagínense ustedes cuántos años han pasado y hoy podemos decir, parece que como si el Papa Francisco lo hubiera dicho ayer, ¿no? La familia en los tiempos modernos, hoy en día la familia sufre tantos ataques, ¿verdad? Y la familia sigue sufriendo. Y bueno, aquí he enumerado algunos aspectos en donde pues se le ha ido atacando, ¿verdad?, con mayor énfasis, ¿no?, como lo es en su esencia, ¿no? Recordaremos el libro del Génesis, en donde Dios crea al hombre y a la mujer, ¿no?, y le dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos formarán una sola carne. ¿Sí? Y aquí está lo interesante, que Dios dice: y a Dios le pareció bien, ¿no? O sea, fue una buena idea, le pareció bien, vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y hoy la sociedad se presenta delante de nosotros con una fuerte voz diciendo: ah, bueno, pues eso sucedió hace muchísimo tiempo, y ahora yo digo y levanto la voz y digo que la familia puede ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y ahí se le va atacando, ¿no?, el mismo fin del matrimonio, un fin que desde la mirada de Dios ha sido concebido el matrimonio como base de la familia, como una donación del amor. Y hoy en día fíjense cómo se le va presentando esta forma a las nuevas generaciones como lo más llamativo, como lo más importante, el placer, ¿sí? Y entonces ahí se le sigue atacando, ¿no? Cómo la sociedad también le ha ido restando autoridad. Si se fijan, ¿verdad?, con estas nuevas leyes educativas, pues de pronto pareciera, ¿verdad?, con una voz de pronto silenciosa, pero de pronto con una voz fuerte, ¿verdad?, que le va restando autoridad a los padres de familia en la formación de los hijos, en la educación, ¿no?, y por supuesto en la natalidad, ¿no? Ya ustedes sabrán, ¿verdad? Aquí tenemos bellos ejemplos, ¿verdad?, de cómo un matrimonio de la vista de Dios está siempre abiertos a la vida, ¿no? Y esto es muy, muy bonito. Sin embargo, no hay que perder de vista esto con lo que iniciamos, ¿verdad? La familia vista desde el mundo, en donde este nuevo orden mundial pues va dictando y dicta que la disminución de la población es importante y hay que hacerla a como dé lugar. Y entonces va limitando la capacidad de esa donación mutua del matrimonio. Y entonces ahí la familia pues sigue sufriendo, y donde más se le ataca y que tiene que ver con todos los puntos, en el amor. O sea, una familia no puede vivir sin el amor, no puede subsistir, necesita estar bebiendo y comiendo continuamente del amor. Pero entonces, ¿quién se lo dirá? ¿Quién le dirá a estas nuevas generaciones la importancia y lo vital que se vuelve el amor? A estas nuevas generaciones en donde se les plantea una forma en donde, bueno, pues el matrimonio se hace como una especie de desechable, ¿no?, y por ende trae consecuencias a la familia, ¿no? Hoy necesita las nuevas generaciones y nosotros mismos poder escuchar directamente de aquel lo que piensa del matrimonio, lo que piensa de la familia, y poder reestructurarnos, poder renovarnos todos los conceptos que la sociedad nos ha ido colocando, ¿verdad?, en estos últimos tiempos. ¿Y quién mejor que Él, el dueño del amor, el que ha sido el creador de la familia, para que nos hable en nuestro interior? De ahí la importancia, ¿verdad?, y será el centro de esta clase el día de hoy: la familia cristiana, comunidad de diálogo con Dios. Y ya les mencionaba, ¿verdad?, que será la base esta exhortación apostólica de Familiaris Consortio, del numeral 55 al 62, y allí nos vamos a centrar.
o sea, la familia. Y vamos a ir descubriendo precisamente a través de la oración la importancia que Dios le da a la familia. Tanto así que a través de su Hijo, ¿verdad?, le ha dado la condición de sacramento al matrimonio, ¿sí? Y ha sido tan importante a través de los siglos, en toda la historia de la salvación, ha sido tan importante que precisamente ahí en una familia Dios quiso poner esa semillita de la salvación, ¿verdad? Ahí Jesús, en la familia de Nazaret, va desarrollándose. O sea, imagínense la importancia que Dios le ha dado a la familia. Y por ello, pues imagínense, el enemigo pues está lo que le sigue de enojado. Y por eso y la misma exhortación iniciaba así. Dice el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad?, quizás ha sido la institución que más ha sufrido, precisamente por esto, porque el demonio sabe la importancia que Dios le ha dado, pues entonces es donde más le ataca. Es el núcleo, es donde vienen, ¿verdad?, sacerdotes, misioneros y misioneras, o sea, personas que le hacen tanto bien a la humanidad. ¿De dónde viene? De una familia que sabe vivir lo que es. Entonces, pues vamos a ir entrando un poquito en materia, ¿verdad? Y este diálogo no se refiere propiamente, o va más allá del tema de la oración, que será fundamental, ¿no? Pero también este diálogo con Dios tiene que ver cómo Dios, a lo largo de la historia, le ha ido comunicando precisamente la importancia y el lugar que le da a la familia. ¿Sí? Le ha ido comunicando a través de los sacramentos, y es donde el hombre, el ser humano, precisamente da respuesta a esa comunicación que Dios va dando a través de la historia de la salvación. Y uno de los primeros puntos es el santuario doméstico de la iglesia. Y a mí me gustaba mucho una definición que yo encontraba, y dice, hablando del santuario, dice: lugar en el que continuamente se proclama un mensaje de vida, el Evangelio de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, este podría ser nuestro punto de partida para este día. Podernos hacer esta pregunta, poder responder ante esta inquietud, ¿verdad? Hablando del santuario doméstico, sí, en nuestro santuario, ahí en nuestro entorno familiar, se respira este ambiente, ¿no? Si ahí en nuestra familia continuamente se proclama este mensaje de vida, este evangelio del amor. Félix, ¿nos podrías ayudar por favor a leer esta parte de aquí? Sí. El anuncio del evangelio y su acogida mediante la fe encuentran su plenitud en la celebración sacramental. La Iglesia, comunidad creyente y evangelizadora, es también pueblo sacerdotal, es decir, revestido de la dignidad y partícipe de la potestad de Cristo, sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza. La nueva y eterna alianza. Vamos entonces a ir llevando la dinámica de esta exhortación, ¿sí? Vamos a ir revisando los puntos que nos propone y posteriormente la vamos a ir profundizando, ¿no? Y aquí la idea es poder enriquecernos, ¿verdad?, todos en este día acerca de esta exhortación. Martín, ¿nos puedes ayudar por favor con la lectura? Sí. También la familia cristiana está inserta en la Iglesia, pueblo sacerdotal, mediante el sacramento del matrimonio, en el cual está enraizada y de la que se alimenta. Es vivificada continuamente por el Señor y es llamada e invitada al diálogo con Dios mediante la vida sacramental, el ofrecimiento de la propia vida y oración. Gracias, Martín. Entonces aquí podríamos, en este primer punto, recoger dos aspectos. Desde la mirada de Dios nos dice que la familia es una comunidad capaz de encontrar su plenitud en la celebración del sacramento. ¿Sí?
o si es capaz de encontrar su plenitud. Ustedes saben que los sacramentos pues son signos sensibles, ¿verdad?, de la gracia invisible. Signos sensibles que podemos ver, que podemos palpar, de aquella gracia que quizá con nuestros ojos humanos no podemos ver. Y para que se dé el sacramento, pues requiere de 4 elementos, ¿no?, que es la forma, que es los personales, que es el sujeto, la persona que va a recibir el sacramento, el ministro, ¿verdad?, que generalmente, o en la mayoría, no en todos los sacramentos, es el sacerdote y el obispo. Pero fíjense, a mí me llamaba mucho la atención en el sacramento del matrimonio, ustedes lo han de saber, que precisamente la forma, ¿verdad?, así como en el bautismo, el agua es la materia y la forma es cuando el sacerdote dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el matrimonio, ¿la forma cuál sería? Te acepto a ti, ¿verdad? Te acepto a ti como mi esposa, como mi esposo, ¿sí? Ahí está la forma. Y el ministro, o los ministros en este caso, es el mismo contrayente, son los contrayentes, imagínense. O sea, el matrimonio, fíjense qué riqueza, el matrimonio es el ministro, son los ministros y son los que administran el sacramento del matrimonio. Y la materia, así como en el bautismo es el agua, así como en la Eucaristía es el pan y el vino, en el sacramento del matrimonio es la donación mutua. Fíjense qué bonito. Por eso Dios, desde su mirada, nos dice hoy que podemos llegar a la plenitud a través del sacramento del matrimonio. Fíjense qué valor le da Dios al sacramento del matrimonio. Y en contraparte, qué desvalorizado está el sacramento del matrimonio. La familia cristiana, que sería otro punto importante, está inserta en la iglesia, pueblo sacerdotal, mediante el sacramento del matrimonio. ¿Qué es lo que le dice Dios a la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que le dice una familia vista desde Dios? ¿Verdad? Aquí podemos ver una familia con la alegría, ¿verdad?, de estar ahí abrazando a Jesús, que puede significar una familia que sabe escuchar a Dios, que sabe dejarse instruir por Dios, ¿verdad? ¿Y qué le tendría que decir esta familia a la familia vista desde la sociedad? Partiendo de eso que acabamos de compartir acerca del matrimonio. Adrián, ¿qué crees que le pueda decir una familia vista desde Dios a una familia vista de la sociedad? Pues los beneficios que contrae estar cerca de Dios. Y pues la unidad que se pueda vivir en familia cerca de Dios. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Sandy. Nada más estaba pensando que incluso los Simpson todavía es la antigüita, ¿no? Porque es un solo matrimonio, tienen a los 3 hijos, la familia vista desde la sociedad de hoy está un poco más rota. Sí. Entonces ellos sí se casaron, o sea, hay episodios donde muestran que sí se casaron, ahora en día se están juntando. Entonces ahorita estaba viendo y dije, pues los Simpsons todavía la libran, pero por ejemplo uno de los programas que empezó era Familia Moderna, y es justamente eso, ¿no? Es un señor que tiene su segundo matrimonio, que su segundo matrimonio ya llevaba un niño como de 10 años, este señor tiene un hijo y una hija, el hijo es gay, que vive con su pareja, y adoptaron una niña, y la hija sí es un matrimonio más firme, o sea, está casada con un hombre y tiene sus hijos, no hijo e hija. Pero sí, o sea, ahorita está bien, dije, los Simpsons todavía la libran, ¿no? Abren ya la familia nos la están presentando como los tuyos, los míos, los nuestros, ¿no? Claro. Y el dolor, siempre ha existido algo por el estilo, ¿no? Porque antes morían las señoras en los partos, ¿no? Entonces
sí eran como parches, pero ahorita cada vez menos se ven familias, mientras que dure, no hay que tener hijos, o sea, las realidades ahorita están como más duras que incluso la sociedad de los Simpson es consumista, superficial, así, ¿no? Y ahorita ya eso es lo de menos, claro, claro. Están como ecos más grandes, ¿no? De lo que la sociedad nos va presentando. Y tendría mucho, gracias, y tendría mucho que decirle a una familia vista desde Dios, a una familia en donde se ha dejado instruir por una sociedad justamente plasmada por estos conceptos que ahora nos compartías, ¿no? Se tiene mucho que decirle. Y justamente esa es la intención, nosotros poder, como lo decía al principio, poder reforzar lo que tiene que decirle Dios a la familia y poderlo llevar no solamente como una teoría, ¿verdad? Cada uno desde nuestras diferentes realidades, precisamente la intención es podernos llevar, sí, una teoría, pero poder ver en dónde podemos llegar a plasmar, y puede ser en nuestro mismo entorno familiar, pero también puede ser en entornos cercanos a nosotros, ¿no? Que podamos compartir toda esta riqueza, que viene siendo riqueza cuando lo puedes descubrir, cuando detectas que la sociedad, que la vida familiar no se está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Monse, ¿nos ayudas, por favor? Fuente y medio, original de satisfacción propia para los cónyuges y para la familia cristiana, es el sacramento del matrimonio, que presupone y especifica la gracia santificadora del bautismo. Gracias. Por allá atrás, por favor. Sí, ¿no? Sí, por favor. Adelante. El don de Jesucristo no se agota en la celebración del sacramento del matrimonio, sino que acompaña a los cónyuges a lo largo de toda su existencia. ¿Sigo? Sí, por favor. Celebrándolo, los cónyuges cristianos profesan su gratitud a Dios por el bien sublime que se les da de poder revivir en su existencia conyugal y familiar el amor mismo de Dios por los hombres y del Señor Jesús por la Iglesia, su esposa. ¿Cuál es su nombre, perdón? Carmen. Carmen, gracias, Carmen. Por aquí, por favor. ¿Tu nombre cuál es? Eduardo. Sí, Eduardo. ¿Nos podrías ayudar, Eduardo, por favor? Por ello, los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus deberes de Estado, están fortificados y como consagrados por un sacramento especial, cuya virtud, al cumplir su misión conyugal y familiar, imbuidos del Espíritu de Cristo, que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegue cada vez más a su propia perfección y a su mutua santificación, y por tanto, conjuntamente a la glorificación de Dios. Gracias. Fíjense, yo ahora que iba leyendo esta exhortación, yo recordaba, pues hace ya cerca de un poquito más de 20 años, estando en una banca con la que ahora es mi esposa, donde yo me le declaraba, y después de que ella pues me decía que sí, pues ya sabe, uno todo emocionado y tal, y le decía, ¿sabes qué, Dani? Nada más que hay una situación. Por ese entonces, pues ya saben, ¿no? Las historias de juventud, yo estaba loco por otra chica que no me hacía caso, ¿no? Entonces, pues Dani y yo éramos de la misma colonia, entonces de pronto pues sí se enteraba un poquito de la situación, y cuando yo le decía, Dani, pues sabes que siempre habrá otra persona en medio de los dos, ¿no? Me acuerdo que me peló los ojos así como diciendo, ya sé quién es, ya sé quién se trata, ¿no? Pero yo entonces sacaba mi cruz, ¿verdad? Y se la mostraba y le decía, él es el que estará siempre en medio de los dos. Entonces fíjense, ahora que yo descubría, ¿verdad?, que iba fortaleciendo todo esto del sacramento, o sea, yo veía cómo la gracia de Dios va pasando a través del sacramento del matrimonio, y en verdad nos da la oportunidad de poder ir creciendo, ¿verdad? Y no tenerle miedo también a esto, ¿verdad? A poder reconocer que es una gracia de Dios, una gracia de aquel que todo lo puede, y que a través de este sacramento nos da la oportunidad de irnos santificando. Y que más allá, ¿verdad?, de vernos como matrimonio, con una aureola, así con alitas y tal, como angelitos y todos santos, no.
es ahí en el día a día, cómo esta gracia nos va trabajando. Si nosotros le abrimos las puertas, cómo esa gracia nos va trabajando desde los mínimos detalles. Pues esta gracia del sacramento del matrimonio nos va hablando ahí fuertemente al oído y nos va conformando en el amor. Y aquellas cosas que al principio, ¿verdad?, de nuestra relación, incluso desde novios, en donde apenas comienza un camino de maduración, con el pasar del tiempo, abriéndole las puertas a esta gracia, pues uno se va reconociendo. Y yo sé que también ustedes tendrán su propia experiencia, ¿verdad? Cuando un matrimonio decide abrirse a la gracia de Dios, es que no hay sino bendiciones, incluso en medio de las dificultades que tiene el matrimonio, en medio de la adversidad, en medio de lo que incluso la sociedad del mundo diría que es una tragedia. Justamente ahí esta gracia da para ello, ¿no? Para que a través de todas estas circunstancias el matrimonio vaya pareciéndose cada vez más o se vaya acercando más a la intencionalidad de Dios. ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías? Imagínate que yo soy tu yerno, que tienes una hija, ¿verdad? O una de tus hijas. Tenemos 1 año y medio de novios, me invitan a cenar, ¿verdad? Ustedes son mis suegros, ¿eh? Entonces me invitan a cenar, terminamos de cenar y ahí, ¿verdad?, en la plática empezamos a dialogar y a mí pues me empieza a brotar la intención, ¿verdad? Y empiezo a manifestar, pues ¿sabes qué? Pues que es que quiero casarme con su hija, pero pues me gustaría casarme por lo civil y porque queremos ver, a ver qué sucede, a ver cómo nos va, ¿no? Y creo que puede funcionar, pero ya veremos, ¿no? ¿Qué me dirían? Yo a ti nada, yo hablaría con mi hija sobre eso. Okay. Sí, yo diría, pues está bien, si eso quieren, adelante, pero cuando te fueras hablaría con mi hija. Okay. ¿Por qué? ¿Quién se atrevería a decirme algo, Adrián? A nosotros nos pasó precisamente eso, que llegó mi hija y querían casarse por el civil. ¿No hablaron nada del sacramento ni de la iglesia? No, nada más por el civil. Y le dijimos que pues sí los apoyábamos, pero que le hicieran las cosas bien, ¿no? Que hicieran por la iglesia, que todo iba a salir mejor. Si se hacía el matrimonio como Dios manda. Okay. Y gracias a Dios ya está arreglando el matrimonio para que se casen. Pero sí lo tenían así, un concepto como, es que si no funciona, pues ¿por qué nos casamos a la iglesia? Sí. Y es que si no funciona, no va a funcionar, ¿para qué te quieres casar? ¿No? Si no estás enamorada, pues entonces no te cases. Y ya. Gracias. Que eso sí sería como, pues es para toda la vida. Sí, gracias a Dios. Gracias por compartirnos, y seguramente esto que tú nos compartes, pues es la mirada de muchas nuevas generaciones, desafortunadamente, ¿verdad? En donde quizá el concepto del matrimonio pues no está bien arraigado. Pero qué bueno, ¿verdad? En este caso, fíjense la importancia y la gracia que también pasa a través de nosotros, ¿verdad? Que le vamos creyendo a Dios, ¿no? Y que ustedes tuvieron la capacidad de orientarles, ¿no? Vamos a continuar con el siguiente punto: matrimonio y Eucaristía. Sandy, ¿nos ayudas, por favor? El deber de santificación de la familia cristiana tiene su primera raíz en el bautismo y su expresión máxima en la Eucaristía, a la que está íntimamente unido el matrimonio cristiano. Volver a encontrar y profundizar tal relación es del todo necesario si se quiere comprender y vivir con mayor intensidad la gracia y las responsabilidades del matrimonio y de la familia cristiana. Gracias. De este lado nos ayuda ¿sí? ¿Sí? Marta, disculpa Marta. Disculpa Marta, por favor Marta. La Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano. En efecto, el sacrificio eucarístico representa la alianza de amor de Cristo con la Iglesia.
en cuanto sellada con la sangre de la cruz, y en este sacrificio de la nueva y eterna alianza, los cónyuges cristianos encuentran la raíz de la que brota una configura interiormente y vivifica desde dentro su alianza conyugal. En cuanto a representación del sacrificio de amor de Cristo por su iglesia, la Eucaristía es manantial de caridad, y en el don eucarístico de la caridad, la familia cristiana ha hallado el fundamento y el alma de su comunión y de su misión, ya que el pan eucarístico hace de los diversos miembros de la comunidad familiar un único cuerpo, revelación y participación de la más amplia unidad de la Iglesia. Además, la participación en el cuerpo entregado y en la sangre derramada. De Cristo se hace fuente inagotable del dinamismo misionero y apostólico de la familia cristiana. Y entonces aquí hay una similitud, ¿verdad?, de la Eucaristía y del matrimonio. Es sacrificio, ¿verdad? La Eucaristía es sacrificio, comunión y presencia, ¿sí? Es el sacrificio del cuerpo entregado y de la sangre derramada. Y así también el matrimonio, fíjense. El matrimonio también es sacrificio, comunión y presencia. Es el sacrificio en que ambos se dan completamente en cuerpo, sangre, alma y efectos. Esta donación de la que hablábamos, ¿no? Otra similitud es que en la Eucaristía, ¿verdad?, que es la comunión, el cuerpo que hay que comer y la sangre que hay que beber. El matrimonio es comunión. Ambos forman una común unión. Son una sola cosa, igual que cuando comulgamos. Y en la Eucaristía, el matrimonio, al igual que la Eucaristía, también es presencia continua del amor de Dios con su pueblo. Fíjense, en ese punto de la Eucaristía, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Y a veces que estoy precisamente en la Eucaristía y en el momento de la consagración, en donde el sacerdote está preparando el pan y el vino, ¿verdad?, que se lo van acercando, yo veo tanta similitud también respecto al matrimonio. Y me puedo ver reflejado ahí, ¿no?, que es pues ese trozo de pan que pudiéramos decir insignificante, ¿no?, ese vino, ¿sí?, pero que llega la gracia de Dios, y aquel trozo de pan y aquel vino es transformado en el cuerpo y la sangre de Dios. Es una transformación al amor. Y también así, uno llega al matrimonio y quizá puede uno tener las mejores intenciones, ¿no?, las mejores intenciones, pero uno, lejos de Dios, se topa con pared, ¿no? Pero justamente en estas similitudes podemos reconocer como ese pan y ese vino desde la consagración, recordarnos, ¿verdad?, que somos humanos, que hombre y mujer con necesidades diferentes, ¿verdad?, con características diferentes, pero que justamente cuando el matrimonio se deja, ¿verdad?, transformar por la gracia de Dios, es que entonces pues aquel hogar se vuelve un ambiente de amor, un ambiente de esperanza, ¿no? Y no digo que sea un ambiente ¿verdad?, mágico, en donde solamente huele a rosas y tal, ¿no? No, ya lo dice incluso el Papa Francisco, ¿no? Hay situaciones que podemos ir viviendo en el día a día como matrimonios, pero justamente es abandonarnos a esa gracia, o sea, dejarle a Dios ser Dios en nuestro matrimonio, dejarle, ¿verdad?, como el sacerdote acerca sus manos para consagrar, también permitirle así a Dios, ¿verdad?, permitirle así a Dios en nuestro matrimonio. ¿Y cómo se hace? Pues en las diferentes actitudes del día a día, en
cuando, ¿verdad?, vamos al trabajo, cuando estamos haciendo los quehaceres, si los dos trabajan, o sea, en todas las actividades que conllevan y que van en función del matrimonio y de la vida familiar, desde ahí, en cada momento, ¿verdad?, y en la realidad en que cada uno nos encontremos, dejarle o permitirle a Dios que como el sacerdote ponga sus manos, ¿verdad? Que ese poner las manos signifique acercarme a la palabra de Dios, acercarme a los sacramentos, dejarme como yo como esposo, ¿verdad?, y como matrimonio, dejarme formar por Dios. Bueno, pues otro punto muy importante en lo que Dios quiere comunicarle a la familia es el sacramento de la conversión y la reconciliación. Félix, ¿nos ayudas? Sí, cómo no. Parte esencial y permanente del cometido de santificación de la familia cristiana es la acogida de la llamada evangélica a la conversión, dirigida a todos los cristianos que no siempre permanecen fieles a la novedad del bautismo que los ha hecho santos. Tampoco la familia es siempre coherente con la ley de la gracia y de la santidad bautismal, proclamada nuevamente en el sacramento del matrimonio. Martín, por favor. El arrepentimiento y perdón mutuo dentro de la familia cristiana, que tanta parte tiene en la vida cotidiana, hallan su momento sacramental específico en la penitencia cristiana. Respecto de los cónyuges cristianos, así escribía Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae: y si el pecado les sorprendiese todavía, no se desanimen, sino que recurran con humilde perseverancia a la misericordia de Dios, que se concede en el sacramento de la penitencia. Fíjense, también dentro del matrimonio, del sacramento del matrimonio, tenemos la oportunidad de reflejar también este sacramento de la reconciliación. Y en primera instancia podríamos hablar del poder, nosotros, desde nuestra naturaleza humana, poder pedir perdón, ¿sí?, y perdonar. Qué importante es el perdón dentro del matrimonio. A lo largo de toda la vida matrimonial se vuelve algo trascendental. O sea, poder reconocernos que somos humanos y que nos podemos equivocar. Fíjense, hermanos, cuántas situaciones dentro de los matrimonios se dan en donde el perdón no existe. Y si no existe el perdón, es que no se puede avanzar. En una ocasión, platicando con una compañera del trabajo, me platicaba que ella se separó, no me lo van a creer, al día siguiente de que se había casado. Al día siguiente. No te lo puedo creer. Sí. Sí, ¿por qué? El motivo fue el champú. Así tal cual, el champú. Obviamente hay situaciones detrás de ese champú, ¿no? Hay situaciones detrás de ese evento. Pero justamente cuando no se tiene arraigado o la intención de cuando nos vamos a casar, es que puede pasar cualquier situación. Y así fue. Al día siguiente un champú fue el motivo de separación. Y quizás este es un caso exagerado, ¿verdad? Pero finalmente sucede. Pero ¿cuántos matrimonios, ¿verdad?, no se abren a esta gracia del perdón y el matrimonio se acaba? ¿Cuántos matrimonios, y yo me puedo contar entre ellos, en donde ha habido la oportunidad de pedir perdón y de ser perdonado? Y yo veo al menos mi historia y puedo ver, híjole, que si no hubiera estado esa gracia, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado de mi matrimonio? Quizá hubiera sido ya hoy una estadística más, y yo después digo, híjole, y no hubiera nacido, ¿verdad?, mi segundo bebé, mi tercer bebé, mi cuarto bebé. ¿Qué hubiera pasado de ese matrimonio? O sea, por eso, qué importante es tener presente este sacramento de la conversión y de la reconciliación.
Y la conversión, ¿verdad? Que estamos invitados, todos los matrimonios, todas las personas, a reconocernos en primera instancia que somos pecadores. Y que todavía, ¿verdad? Que les decía que vamos con toda la mejor intención, pero cuando, ¿verdad?, nos encontramos con alguien que piensa diferente a lo que yo pienso, incluso dentro del matrimonio, pues se da esta chispita, ¿no? Esta chispita que es capaz de incendiar, ¿no? Y si podernos reconocer que somos pecadores, poder reconocer que puedo fallar y que la persona nada puede fallar, y podernos ir acompañando, podernos irnos ayudando, ¿verdad? Esta ayuda mutua de la que nos habla el matrimonio, esta ayuda mutua de conversión, de que nos ayudemos en ese camino de irnos convirtiendo a Dios dentro del matrimonio. La celebración de este sacramento adquiere un significado particular para la vida familiar. En efecto, mientras mediante la fe descubren cómo el pecado contradice no solo a la alianza con Dios, sino también la alianza de los cónyuges y la comunión de la familia, los esposos y todos los miembros de la familia son alentados al encuentro con Dios rico en misericordia, la cual, infundiendo su amor más fuerte que el pecado, reconstruye y perfecciona la alianza conyugal y la comunión familiar. Fíjense, hermanos, cuando en un matrimonio, por la fisurita más pequeña, se cuela el pecado, es capaz de destruir. Y qué importante, ¿verdad?, estar muy atentos, y de eso nos habla Dios, ¿no? Esa es su mirada, que podamos descubrir, así como es trascendente el amor en el matrimonio, así el pecado es capaz de destruir, es capaz de transformar nuestro pensamiento, es capaz de aquel concepto que tenía de mi esposa, en mi caso, o esposo, ¿verdad?, se vaya desfigurando, y entonces empieza, ¿verdad?, a desvanecerse, empieza el enfriamiento. O sea, ¿cuánto daño hace el pecado? Entonces, qué importante es estar muy atentos. Y nosotros, si estamos atentos, es que las personas que nos rodean lo van percibiendo, ¿verdad? Cuando un matrimonio le va diciendo no al pecado en las diferentes circunstancias, ¿verdad?, que nos demos esa oportunidad de, cuando descubramos alguna falla, algún pecado, poder recurrir al sacramento de la reconciliación, porque ese pecado también entra como una semillita capaz de ir, ¿verdad?, creciendo y luego ir comiendo lo más bello del amor. Hasta aquí, hermanos, vamos compartiendo un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que vamos captando? Alguna pregunta también puede ser, ¿verdad?, algún ejemplo, alguna vivencia acerca de todo esto que venimos compartiendo. Sí, Monse. A mí me interpela mucho lo que veías con el ejemplo de la familia con los Simpson. De lo que nos pinta la sociedad es que el matrimonio es un problema. Es un problema. A mí particularmente me hace pensar mucho. Yo en mi trabajo convivo casi con puras. Soy la única soltera, todos los demás están casados. Estoy con puros de 40, yo soy la más chica. Y a veces digo, soy paciente, ¿no? Todos están casados, y estoy con casi puras mujeres, 2 hombres y puras mujeres. Y digo, yo porque conozco matrimonios que han caminado y que tienen mucho trabajo, más bien, matrimonios que sí han salido adelante, ¿no? Y que pues tienen sus problemas, pero están también en el camino de la fe, ¿no? Porque si yo escuchara los comentarios que ellas dicen, le huiría al matrimonio todo el tiempo, quejándose todos los días. Y digo yo, Dios mío, o sea, yo sé que es un escaparate, pero digo, si hubiera una persona que a lo mejor no como yo, escuchando, me voy a casar para todos esos problemas, mejor no me caso. Todos los días, nunca dice nada bueno de su familia, ni de su esposo, nada. Todo el tiempo son quejas, y yo, bueno, mejor que se descarguen aquí, para que cuando vayan con sus familias estén mejor, pero creo que, o sea, las mujeres se conflictúan mucho, al menos
yo como lo veo, están muy conflictuadas entre trabajar y dedicarse a su familia, ¿no? Porque también tengo amigas que han trabajado y que han dejado su trabajo por estar con sus niños y las veo ya diferentes, ¿no? Entonces, por cómo es la vida ahorita, de que han tenido que trabajar, creo que sí eso sí las conflictúa mucho, porque tienen más cosas que hacer quizá y no se llega todavía al poderse dividir, y creo que eso genera muchos conflictos. Y menos, no les hables de espiritualidad porque menos lo quieren saber, o sea, no, ¿cómo ir a esto? No tengo tiempo. Entonces, pues qué mala onda que no se den tiempo de dejar a Dios entrar, porque quizás pueda ayudarles mucho a que puedan llevar a cabo su tarea como padres, ¿no? Y creo que eso está viendo ahorita en la sociedad, ¿no? Se ve como un conflicto. Ya conozco muchos, tengo varios amigos que están casados y que no quieren tener hijos, y yo, es una parte fundamental del matrimonio, pues no se hubieran casado, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, pues creo que eso, ¿no? Que se está, al menos eso es lo que se está, desgraciadamente muchos matrimonios o sea, muchos se excusan en que hay muchos fracasos, ¿no? Pero yo le decía a una amiga que estaba casada al civil, y yo estaba, cásate a la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Y le digo, pues es que la sociedad necesita matrimonios como el tuyo. O sea, que den buen ejemplo. Veía cuánto llevas con este chico, 3 años al civil. Mira, ya tuvieras 3 años a la iglesia y ya serías tú un ejemplo, ¿no? Entonces ya después de 5 años se casó, ahorita ya tienen a su niño y todo, pero o sea, como que les hace falta ver más ejemplos. Sí. Creo que hace falta más esos matrimonios que están consolidados, que salgan más, porque no los conocen. O sea, no los conocen y entonces acá se vuelve la sociedad con los problemas, con lo que te pintan en las redes sociales, con los que te dicen que todo es un conflicto. Entonces, pues vale la pena que salgan más a la luz sus matrimonios, que están consolidados, para que se animen más los chavos. Muchas gracias. Yo quiero dar un ejemplo. Sí. Acaba de fallecer un sobrino y el problema fue el matrimonio, porque él, pues sí, el pecado fue poco a poco desfigurándola a cada persona. Y entonces él pues se desvivía por sus hijos, ¿no? Entonces le acaba de dar un infarto. Entonces, como lo que tú decías a veces, el perdón, ¿no? O sea, cómo tu misma vida se puede salvar con un perdón, porque si ellos hubieran perdonado, al menos él estuviera todavía con su familia, o cómo puedes acabar con tu propia vida en un matrimonio que no perdonas, ¿no? Y ese era su pues, ¿cómo te diré? Lo que lo hizo llevar a pues ya no estar, ¿no? O sea, en un matrimonio deshecho, y que sufrió muchísimo y que fue desfigurando la figura de su esposa, ¿no? Y de él también. Muchas gracias. Entonces, o sea, la salvación viene desde, o sea, de tener a Jesucristo en tu vida, te viene hasta la salvación de tu propia vida. Sí, o sea, la importancia que es el matrimonio desde la vista de la mirada de Dios, ¿no? Que puede salvar tu propia vida, es lo que, el ejemplo que ahorita, pues por algo me quedé, ¿no? Porque si ahorita no voy a ir, pero yo decía, no necesito quedarme, o sea, y pues el escucharte a mí ahorita sí me duele el corazón pensar en eso, que hay muchos matrimonios que se destruyen para la muerte, o sea, están viviendo muerte. Sí. Gracias, Marta. Gracias. Por último, para continuar. Yo lo que he estado observando últimamente, bueno, aparte de lo que dijo Monse, que los muchachos ahorita están en una etapa en donde no quieren casarse o no quieren como la responsabilidad, o quieren vivir juntos, pero no quieren como comprometerse por el miedo a que después no puedan salirse, o no sé, es como una especie como una libertad mal entendida. Y siento que, por ejemplo, lo que yo he visto últimamente, matrimonios que de pronto de 25 años, 20 años, he visto matrimonios así, en mi medio, hombres, de pronto la mujer decide dejar el matrimonio. Y quizá no puedo culparlas completamente a ellas, porque a veces creo que la mujer sí de pronto sí sigue, o sea, está cerca de, sí va a misa, sí va a hacer sus cosas, o sea, sí se acerca a Dios, pero los hombres no, o sea, la mayoría de ellos están con que, ay no, yo tienen la mentalidad de que es que yo me acerco a Dios cuando yo lo necesito, o no soy hipócrita, solamente cuando me nací, pues yo nací muy pobre, la verdad. Entonces, eso hace que se vaya desvirtuando los pocos valores que uno trae, ¿no? O los valores que traen las personas.
Y he visto de verdad, en donde yo estoy, todos son divorciados, separados y abandonados y dejados y de todo. Y es increíble, matrimonios de 30 años. Sí. Es algo que de pronto a mí me ha brincado mucho. Y es doloroso porque diría, bueno, son matrimonios de un año y dices, bueno, los cogieron bien, pero 30 años quiere decir que sí había algo, sí hay algo que rescatar. Claro. Bueno, Gracias. Y justamente con esto que íbamos compartiendo, con la intención también de esta materia, o sea, cuánto le hace falta a la sociedad saber qué piensa Dios acerca de la familia y del matrimonio, ¿no? O sea, cuánto le hace falta, ¿no? Y precisamente lo que hablamos hace un momento, que esta materia, yo creo que ustedes lo saben, no estamos por casualidad, ¿no? Que tiene un propósito Dios acerca de esta materia, podernos redescubrir algo en nosotros. Y puede ser, ¿verdad?, por nuestro matrimonio, futuro matrimonio, pero también por muchos matrimonios que están a nuestro alrededor, que necesitan saber qué es lo que piensa Dios acerca de la familia, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Otro punto que nos propone esta exhortación es la plegaria familiar, ¿no? ¿Alguien que nos ayude, por favor? La plegaria familiar tiene características propias. En una oración hecha en común, marido y mujer, juntos, padres e hijos, juntos, la comunión en la plegaria es a la vez fruto y exigencia de esa comunión que deriva de los sacramentos del bautizo y del matrimonio. A los miembros de la familia cristiana pueden aplicarse de modo particular las palabras con las cuales el Señor Jesús promete su presencia. Os digo en verdad que si dos de vosotros conviviréis sobre la tierra, en pedir cualquier cosa os lo otorgará mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Y fíjense la importancia bueno, aquí lo pone como la plegaria familiar, pero es esto, ¿no? El orar en familia, o sea, qué importante es, quizá aquí algunos todavía tengamos hijos pequeños, quizá otros ya en edad un poco más adulta, incluso ya matrimonio, no lo sé, cada uno lo sabe, pero aunque sean realidades diferentes, la intención sigue siendo la misma, ¿no? Y podemos aportar en las diferentes realidades de aquellas personas que nos rodean, hijos, familia, vecinos, qué sé yo, podemos seguir aportando, ¿no? Al menos desde mi propia experiencia veo la importancia de orar en familia, ¿no? Y cómo los pequeños, o sea, van haciendo la oración como algo natural, como algo que le corresponde a los hijos de Dios, ¿no? Yo allí en su casa, pues bueno, se dan las 9 y mis hijos ya saben, ¿no? Ya estamos ahí alrededor de la mesa y es muy bonito poder descubrir esta gracia que no es con nuestras propias fuerzas, que no es ni siquiera con nuestra buena intención, que es esta gracia de Dios, ¿verdad?, que nos va empujando a poder manifestar la intención de Dios sobre la familia, y que a través del matrimonio como base de la familia se pueda permear a los hijos, y así generación tras generación, ¿no? Y ahí están los chiquitos. Tengo un niño de 7 años ahí tartamudeando, pero ya ahí con la palabra de Dios en la mano, ¿no? Y esto es una riqueza, ¿no? Poder compartir la palabra de Dios, que sea esto lo más natural para la familia, ¿no? Que podamos ir empujando a estas nuevas generaciones y nuestros entornos, en nuestros ambientes, ¿verdad?, que el punto de reunión pues no es solamente la televisión, ¿verdad?, o que no son, bueno, ya ni la televisión, ¿verdad?, los teléfonos celulares, las nuevas tecnologías, sino que esto
de la oración sea como nuestra principal actividad como familia, porque justamente de ahí, de estar escuchando continuamente Dios lo que piensa, estar escuchando su voluntad, es que uno entonces se encuentra en el ambiente correcto. Dice, esta plegaria tiene como contenido original la misma vida de familia que en las diversas circunstancias es interpretada como vocación de Dios y es actuada como respuesta filial a su llamada, ¿verdad? O sea, esta oración a la que nos invita, este diálogo con Dios, ha de ser bajo todas las circunstancias, ¿no? En momentos de alegría, pero también en momentos de adversidad, en momentos de disfrutar la vida, en momentos de dolor, ¿no? En cada una de las circunstancias de nuestra vida, poder tener nuestra esperanza ahí, ¿no? En Dios. Dice, señalan la intervención del amor de Dios en la historia de la familia, como deben también señalar el momento favorable de acción de gracias, de imploración, de abandono confiado de la familia al Padre común que está en los cielos. Además, la dignidad y responsabilidades de la familia cristiana en cuanto a iglesia doméstica solamente pueden ser vividas con la ayuda incesante de Dios, que será concedida sin falta a cuantos le pidan con humildad y confianza en la oración. Fíjense, ahorita decían algún ejemplo. Me acuerdo también que en algún momento, más o menos ahí como de los 3 años de matrimonio, yo en la parte económica estaba así como que, híjole, ¿y ahora por dónde? ¿Y ahora qué? Y tal. Y yo me acuerdo que incluso llegué a hablar con mi esposa y yo le decía, oye, pues échame la mano, ¿no? Yo creo que va a ser necesario que te metas a trabajar y tal, ¿no? Y me acuerdo que cuando platicamos eso, me acuerdo que después de algunos días ella pues dice, ¿sabes qué, Pablo? Pues he venido orando esto que tú me comentas, y allí, en medio de esa situación económica, yo le doy muchas gracias a Dios porque mi esposa tuvo la valentía de decirme, ¿sabes qué, Pablo? No lo veo conveniente y he orado esta situación y pues veo que no es conveniente. Y de verdad que le doy muchas gracias a Dios porque digo, híjole, de verdad que cuando uno se fía y a la escucha precisamente, Dios tiene tantas cosas que decirle al matrimonio, Dios tiene tantas cosas que decirle a la familia. No se pierde la oportunidad cada día de estar ahí tocando a nuestra puerta, pero vale la pena parar continuamente como matrimonios, como familias, como integrantes de familias, poder parar continuamente y podernos hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto yo estoy escuchando a Dios? ¿Qué tanto yo estoy dialogando? Y bueno, cada uno tendrá su propia experiencia que sin duda será valiosísima, ¿no? ¿Esto es que faltan 5 minutos? ¿Sí? Ok, ya terminó. Sí, bueno, vamos a ir cerrando. Ya solamente es pues esta intención, ¿verdad? De parte de Dios, que seamos maestros de oración, ya sea para nuestros propios papás, para nuestros hermanos, para nuestros hijos, para ahora sí que cualquier persona que esté allí en nuestros ambientes, en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, poder ser maestros de oración. ¿Y cómo vamos a poder ser maestros de oración? Cuando nos vean orando. O sea, esto es la principal fuerza que podemos ejercer sobre aquellos que queremos compartir, ¿no? A mí me encanta, lo digo con mucha sencillez, que mis hijos se despierten por la mañana y me encanta que me descubran ahí, a los pies de la palabra, ¿no? Que puedan ir ellos viendo cómo nos dirigimos al Padre, ¿no? Que no es un Dios lejano, sino que un Dios vivo, real, a quien le puedo escuchar, ¿no? Que seamos esos maestros de oración desde el ejemplo, ¿no? Entonces vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a darle gracias por este momento
así como está, yo los invitaría que desde ese lugar pudiéramos centrarnos en nuestro Padre. Te damos muchas gracias, papá, por tantos dones recibidos. Te queremos pedir que nos sigas fortaleciendo, que podamos abrir la puerta cada vez que tú nos tocas, que podamos abrir nuestro oído, que podamos ser muy atentos a tus insinuaciones, que deseemos con todo nuestro corazón dialogar contigo, que podamos ejercitarnos en esa vocación al diálogo con el amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. Nos despedimos de nuestros hermanos allá en las clases virtuales. Les mandamos un saludo a todos y buenas noches. Buenas noches, Padre. Gracias.